Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar esta clase sobre el misterio de la iniquidad. Repasemos un poco lo que ya hemos visto. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que siempre en la humanidad nos hemos preguntado por el origen del mal y la respuesta que da la Biblia es de un ángel desertor. Ese texto está en Ezequiel 28, versículos 12b al 16. Y afirma que es un modelo de perfección, lleno de sabiduría y belleza, que vivía en el jardín de Dios, que fue creado y que era perfecto en sus caminos, hasta que la maldad apareció en él, y por ello fue arrojado del monte de Dios. Eso de que hasta la maldad apareció en él, decíamos, ¿no es cierto?, que era un versículo muy difícil y que generalmente podíamos concluir de que el ángel como ente espiritual, es decir, no tiene cuerpo, pero tiene conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado, pero es un ente que es creado, no que es divino, y que usó mal su libertad. En su espíritu usó mal su libertad, y que como estaba en el jardín de Dios podía ver a Dios. Entonces, después de eso, ¿qué más se puede hacer? Eh, por lo tanto, veíamos que ese era el problema del demonio. En cuanto al nombre, eh, o sea, en cuanto al contexto del texto, decíamos que era en el exilio en Babilonia y que el autor sería Ezequiel, quien llama a este ángel desertor como Lucifer, que era hijo de la luz, que significa como un piropo de los partidarios de Tiro, rey de Babilonia. Entonces, ahí hay una ironía política respecto a llamarle al origen del mal Lucifer, que significa hijo de la luz en babilónico. Si uno dice en babilónico hijo de la luz, tendría que decir Lucifer. Bien, porque Tiro, rey de Babilonia, era el responsable de los sufrimientos de ellos en el exilio. Bien, eso y el pueblo, decíamos en la pregunta a Ezequiel, lo mismo que en cada época nos preguntamos, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Entonces, ahí Ezequiel, decíamos, responde con tres salidas que él piensa que pueden ser posibles, pero finalmente se convierten en un callejón sin salida. La primera, decíamos que Dios nos creó, o sea, creó el mal, nos creó malos, pero si fuera así, Dios para hacer eso tendría que tener conocimiento en sí mismo del mal. Entonces habría que decir que el mal también en parte, uy, ahí. Tendríamos que decir también que en parte el mal es absoluto o divino, si, puesto que Dios para crearnos mal o malos tendría que él tener conocimiento del mal, lo cual lo haría en vivo, no lo haría absoluto y no sería Dios. Entonces, eso falla de fábrica, digamos que sería la primera salida para explicar el origen del mal por parte de Ezequiel, no sería así. Luego, para explicar el origen del mal al pueblo, Ezequiel, o sea, la segunda salida sería pensar que hay un Dios del mal, pero si hay un Dios del mal, entonces Dios en sí mismo deja de ser absoluto y eterno, porque para que Dios sea Dios, debe ser eterno, y eterno significa que solamente hay uno, es único, puesto que la eternidad llena todo para todo lado imaginable. Entonces también sería más 3 menos 3 igual cero, habría anulación de poder, no habría Dios, y entonces el demonio no puede ser un ángel que sea divino, un Dios del mal.
Por eso que el texto, recordemos que es un ente creado, dice. La tercera posibilidad sería pensar que nosotros somos el mal, pero si nosotros somos el mal, Dios para salvarnos tendría que destruirnos, lo cual es absurdo. Bien, entonces esas tres salidas se tornan como un callejón sin salida para Ezequiel. Bien, acá lo importante es que ante esos callejones sin salida, no es fa- eh, falla de fábrica, no es que haya otro Dios del mal o que sea malo, y no es tampoco que nosotros seamos el mal. Entonces, para ello, tiene que ubicar el origen del mal de después de Dios, no al lado de Dios, y antes de la creación del mundo. Para ello, Ezequiel tiene que concebir que Dios ha creado no solo nosotros ni la creación, sino también entes espirituales. Colosenses nos da cuenta de esos entes espirituales o de esos nombres. Dice principados, serafines, querubines, virtudes, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles. Eso está en Colosenses 1:15 al 20. Y que uno de esos ángeles, que haya sido el mejor de todos, el hijo de la luz, el Lucifer, optó en contra de Dios, seguido por otras entidades espirituales o ángeles también en esa decisión que termina siendo una decisión irrevocable, porque como dijimos, ese ángel desertor estaba en el jardín de Dios, dice el texto, por lo tanto podía ver a Dios, saber que era Dios. El problema del demonio es que de Lucifer o Satanás o el misterio y la iniquidad es que sabe que Dios ante él, Dios es gracia, gratuidad, es decir, se da a sí mismo. Es un ser absoluto que se da a sí mismo. Pero ellos deciden existir para sí mismos, no para darse a sí mismos. Entonces, decíamos, esa bombilla termina siendo una, una luz encendida que hay que eh, taparla o termina tapándola, pero él no se da la luz a sí mismo, no crea la luz para sí mismo y seguir existiendo. Entonces sigue existiendo, esa luz sigue ahí, encendida, pero él, al optar vivir solo para sí mismo, la cierra herméticamente, no deja que se filtre ni un rayito de luz, sino que queda esa eh, luz ahí cautivada, pero no por otro, sino porque él mismo la ha cerrado herméticamente, no se ha apagado esa luz, sigue ahí encendida, pero ya no sale de él ni un rayo de luz. Ese es el problema del demonio, por eso que no se trata de que si Dios es todopoderoso, siendo misericordioso, ¿por qué no perdona al demonio? Es que ya, ¿qué se va a hacer si el demonio lo veía cara a cara? Él sabe ya que Dios es el ser supremo que se da a sí mismo. Y la opción del demonio es no darse a sí mismo. Demonio significa división. Prefiere dividir para reinar, prefiere reinar en la tierra que compartir y amar y usar bien su libertad en el cielo, ser bien en el cielo. Entonces, eso es lo que ese es el problema. Es, por ejemplo, em, cuando alguien mata en nombre de Dios. ¿Qué le vas a decir tú a ese terrorista que mata en nombre de Dios? No hay algo más superior que eso. Entonces, por lo tanto,
no hay algo ahí que se pueda decirle a ese terrorista si lo está haciendo por lo máximo que para él existe. Y por lo tanto, no va a haber nada superior a eso, ni nada le puedes decir a ese terrorista que sea superior a eso, porque lo que él hace o el mal que hace lo está haciendo en nombre de Dios. Ese es el problema, el mismo problema del demonio. Por eso el terrorismo encarna muy bien lo que es el misterio de la iniquidad, porque es un terrorismo con buenas intenciones, pero ahí está la ambigüedad. Pero que hace el mal, mata, elimina, extermina, en nombre de lo más superior que existe para esa misma persona o terrorista, que es Dios. Por eso el terrorismo religioso es lo peor que puede existir. Ahí lamentablemente hay que eliminar, porque no hay otra salida ante eso. Em, por ejemplo, el terrorismo del ELN, el terrorismo de las disidencias de la FARC, el terrorismo el narcoterrorismo. No lo hacen en nombre de Dios, lo hacen en nombre del negocio, del narco, de la corrupción, de motivos políticos, ideológicos, quizás que al final siempre es un disfraz de la propia conveniencia de llenarse dinero con la droga, ¿no es cierto? Ese es el caso acá, pero no lo hacen en nombre de Dios. Uno no ve que el ELN, la licencia de la FARC, el cartel del Golfo, ¿no es cierto? El narcoterrorismo, no salen en la televisión diciendo que nosotros estamos haciendo esto en nombre de Dios y de ahí no nos saca nadie. Pero sí lo hacía los terroristas de ISIS, sí lo hacían los terroristas de Hamas. Ahora Israel reaccionó contra eso, evidente. Pero Israel también, el ejército de Dios, y nosotros apoyamos a Israel y todo, pero también está matando a familias, a mujeres, a niños, a ancianos, atacando colegios, hospitales. ¿Por qué? Porque estos terroristas de Hamas se esconden en hospitales y en colegios o debajo de ellos y ahí están haciendo sus túneles y entonces ahí están juntando su armamento, etcétera. Es toda una cosa que es demoníaca, pero pasarse de la raya en la reacción a eso y también eh, eliminar a todas las personas de Gaza en nombre de Dios también es terrorismo religioso, los que lo hagan por eso. Yo no sé si Benjamín Netanyahu ha dicho eso en la televisión, yo creo que más que nada usa lo religioso, pero ellos son sionistas, ¿no? Son, parece, de sangre judía, pero en realidad son descendientes no del pueblo bíblico y son gente que les gusta el dinero tener y tener el poder del mundo. El sionismo judío no es el Israel Estado, Israel actual no es el Estado Israel que es descendiente del Estado bíblico o del pueblo bíblico de Israel o del Israel bíblico, sino que es un Estado sionista y por eso comete todo eso. Y algunos lo harán en nombre de Dios. También uno ve en internet cómo ellos cantan los salmos, los israelitas, antes de ir eh, a hacer todo lo que hacen, ¿verdad? Y también ve uno a Hamas y a ISIS y al terrorismo islámico hacer las oraciones a Allah, Allah, se dice, eh, también lo hacen y terminan haciendo eso en nombre de Dios. Por eso que hay teólogos que tuvieron que prestar sus servicios a Obama, al presidente Obama, para decirle, mire, coloque
usted en los balines, en los misiles, en los torpedos, en las balas, coloque, escriba tal, grave ahí, tal versículo del Corán. Entonces, em, y le sacaban fotos y se los mandaban a estos terroristas y decirle, mira, nosotros te vamos a matar con balas que dicen esto y que van a entrar en tu cuerpo, etcétera. Entonces, imagínense, tuvieron que asesorarse por teólogos para eso, claro, porque un terrorismo religioso implica, como hemos dicho, hacer las cosas en nombre del máximo poder, que sería Dios, el máximo superior. Entonces, ante eso, uno no va a poder decir nada. Bueno, habíamos visto que San Agustín también había definido el mal como deficiencia de bien, pero eso es como, o ausencia de bien, como algo lógico, pero también obvio. Pero acá el texto nos está diciendo que el mal no es solo una eficiencia, sino que es una eficiencia, no deficiencia. No es ausencia de bien, sino es una eficiencia, es maligno, no es solo males, ni el mal, sino que es maligno, se personifica, es eficiente. Hay entonces un misterio de la iniquidad, que es la injusticia en los inocentes y abandonados. Dijimos que habían tres tipos de males. El primero, los males, que es la venganza entre personas que son ni inocentes ni indefensas. El segundo mal es la injusticia. Dijimos que es el mal a alguien inocente pero que se puede defender. Es una injusticia. Pero la iniquidad es algo que malo que se hace eficientemente a alguien que es inocente y a alguien que es indefenso. Bien. Entonces, el demonio fue originalmente un ente espiritual creado por Dios, pero que dijimos ya ha tapado su luz. Entonces, teológicamente hay que decir, como definición, como esencia incluso de esto, podríamos decir que el demonio no es esencialmente malo, sino que es esencialmente ambiguo. Justicia, con su imitar la gratuidad de Dios, absolutamente a indefensos e inocentes. Entonces la opción tiene que haber claridad. Al demonio se le dice padre de la mentira, pero en el fondo es porque está en esa oscuridad. No hay claridad cuando hay determinación, hay resolutivamente algo. Pero ante la ambigüedad, y la ambigüedad produce justamente esa duda. Eh, sea escuchada, es que no es que no haya duda en tu corazón, sino que ese corazón no esté desgarrado. Eh, porque, porque ese
La vida para un cristiano también es bueno, pero no tiene que ser. La palabra de Dios es la que actuar conforme a la palabra. Es que decir, eh, eh, o sea, no le tienes que decir a hablarle del monte. Tú tienes que al monte hablarle de Dios. Tienes que tu duda, tu problema de Dios y ese problema y se espante y aunque veamos más claro y el resultado de ver más claro no nos gusta Dios, claro, porque eso trae siempre el mal. Entonces el criterio que tú tienes que tener en tu vida es que las cosas sean lo más clara posible, aunque no te convenga, aunque no es lo que esperes. Entonces lo veo claro, sí, nosotros también está claro. Y entonces ahí uno llega a la verdad y la verdad es la humildad. Y la humildad es la verdad y la verdad es lo correcto. Y lo correcto en la vida es no creerse siempre en lo correcto, es decir, en la humildad. La humildad evidentemente no es la soberbia y lo demoníaco, lo ambiguo, es soberbio, te engaña, te hace parecer que es bueno, que es por tu bien. Y ese que es por tu bien, ¿no es cierto? O pongamos la espada, ahí está la Guerra Santa. También se hizo en los católicos, en las cruzadas, en los templarios, en todos esos ejércitos. También Israel, el dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Pero Jesús vino humilde, se abajó, fue claro, nunca dejó de ser bueno, no excluyó a nadie de su corazón, pero fue claro cuando ahí están los ayes, en verdad, todo un capítulo, el capítulo 23 de Mateo, lo duro que es Jesús con los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los escribas y fariseos. Y eso sería actualmente lo duro que sería Jesús con el clericalismo actual, con la hipocresía, porque el clericalismo es una ambigüedad, por lo tanto, todo lo que es ambiguo es del maligno. Decíamos entonces que ese texto del Evangelio es que pide que para decirle a un monte, ve y salta para allá o salta hacia el mar, la condición que dice Jesús es no tener el corazón con dudas, pero en realidad el original dice no tener el corazón desgarrado, porque justamente si uno tiene el corazón
corazón desgarrado está viviendo en una ambigüedad. Cuando está viviendo uno en una ambigüedad, eso le hace mal a uno, le hace daño a uno. Uno tiene que decidir soltar una de las amarras porque te tiran de un brazo para un lado y del otro brazo para el otro lado contrario y eso te hace sentir desgarrado por dentro. Entonces la claridad ahí es decidir soltar una de esas amarras. Y conforme a eso se puede seguir pidiendo y la oración sea escuchada. Eso es lo que dice, es decir, Dios no va a escuchar algo en vivo. Dios no va a escuchar algo ambiguo. Por eso que el criterio, por lo tanto, les decía yo, eh, para que cuando algo es malo, no es que, que sea malo, sino que sea ambiguo. Porque el demonio no es solo ausencia de bien, sino que es eficiencia de mal. Por eso es maligno. Está personificado, funciona, tiene eficacia, es maligno. Y esa malignidad se refleja en la ambigüedad. El demonio no es esencialmente malo, sino esencialmente ambiguo. Por lo tanto, tú en las situaciones ambiguas siempre te van a llevar a algo mal. Hay que obtener claridad respecto a las personas y a las situaciones. Que tu lenguaje, decía el Señor, sea sí, sí o sea no, no. Jesús fue siempre Dios, no excluyó a nadie de su corazón, pero fue claro y duro incluso con los escribas, fariseos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Ahí está el capítulo de Mateo 23. Entonces, no hay ambigüedad. Tú puedes ser bueno, pero no tienes que ser ambiguo. No tienes que callarte la injusticia o el mal de la otra persona. Si eres bueno, si eres cristiano, si eres hombre o mujer de fe, no vas a excluir a nadie de tu corazón, pero sí vas a decir con claridad lo que vaya a favor de Dios y en contra de Dios. Ahí es donde se refleja la claridad en contra de la ambigüedad. Y como decíamos, podemos decir, pero los gays y las lesbianas son ambiguos. No, porque ya salieron del closet. Los que son ambiguos son los que no han salido del closet. Y una situación ambigua, como ya dijimos, es hacer el mal en nombre de Dios. Y eso es tan maligno, es tan eficiente ese mal, que no sé, a ese terrorista religioso que hace las cosas en nombre de Dios, hace el mal en nombre de Dios, ¿qué le vas a decir tú si él lo está haciendo por lo máximo que para él existe, que es Dios? Entonces ahí no se puede. El demonio, dice el texto de Ezequiel, vivía en el jardín de Dios, ve a Dios, sabe quién es Dios, pero se queda en esa ambigüedad. Prefirió ser eh, botado, ¿no es cierto?, del jardín de Dios, reinar en la tierra en vez de servir en ese jardín de Dios, en el cielo. Entonces ahí ya no hay nada que hacer, porque él sabe que Dios es alguien que sea a sí mismo. Y él lo que hizo el demonio es existir para sí mismo. Por lo tanto, la bombilla sigue ahí encendida, pero él mismo la tapó herméticamente para que no salga ni un rayo de luz. Pero él no puede apagar su luz, su existencia.
Profe, no hay volumen. Sí, te silenciaste, Gabriel. Profe, no hay volumen, se quedó sin volumen. ¿Y ahora se escucha? Porque me dijeron que me había quedado silenciado, no sé desde qué Ah, momento. ahora sí, no, desde hace rato. Ahora sí. Tú, mira cómo nos está saboteando ahí el mismo demonio. Mm, mira, y eso es porque no hicimos la oración al principio, lo vamos a hacer ahora. No, es que estas cuestiones son así. Bueno, Crux Sacra Sit Mickey Lux Non Draco Sit Mickey Lux va de retro Satanás. Mira, se me fue la que está viendo. Uy, está volviéndose loco esto. Crux Sacra Sit Mickey Lux Non Draco Sit Mickey Lux va de retro Satanás. Nunquam suade mihi vana, sunt mala coelibas, ipse venena vivas. Ya, imagínense, no ha salido continua esta. eh, ya, ¿qué recuerdan lo último que escucharon antes que se silenciara?
Estaba hablando del demonio. Ah, obvio, es el tema, pero ¿qué? David, ¿te acuerdas tú? ¿Cómo, Gabriel? ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo último que se escuchó? Eh, Para retomar de ahí. de esa problema de la maldad es que es totalmente Ah, ya. ambiguo. Ah, listo, ya. Eso. Bueno, entonces, ok, gracias. Entonces, es una maldad eficiente, por eso, y es eficiente en base a la ambigüedad, imagínense. Porque cuando uno ve claramente algo malo, obviamente uno no se queda ahí, se espanta, corre, se va, se aleja. Pero el demonio atrapa con esa ambigüedad que tiene. Es cautivante, es atrayente. Yo me acuerdo eso que de la película, no sé si la vieron ustedes, El abogado del diablo, que uno escuchaba ahí el discurso del demonio que le da y uno dice, igual tiene razón en lo que está diciendo. Entonces uno dice, uy, le estoy encontrando la razón al demonio. Se fijan, esa película es muy buena, actúa Al Pacino y Kenny Reeves, entonces donde ahí fue asesorada por demonólogos, teólogos. Bien, entonces el, el, el problema del demonio no es que Dios no quiera perdonarlo, sino que él mantiene su decisión eterna contra Dios, ya que fue creado en tiempo eterno. Entonces, en tal sentido, pienso que el problema del mal no radica en que el demonio haya querido ser igual a Dios, pues si estaba cara a cara frente a Dios, en el jardín de Dios, el demonio haya querido ser igual a Dios, significa que sabe que eso es imposible y que es imposible que existan dos eternos. Y el demonio era perfecto en su camino, muy inteligente, sabía perfectamente eso, estando en el jardín de Dios y ante Dios. Entonces el problema del demonio no radica en que haya querido ser igual a Dios, sino que no quiso ser como Dios, porque Dios es aquel que se da a sí mismo. En cambio, él quiso existir solo para sí mismo. Prefirió reinar en la tierra que servir en la gratuidad del cielo. El maligno se ha fosilizado en la conveniencia en contra de la gratuidad que es Dios. Por ello, nuestro real enemigo es solamente uno, como decía en la película El Exorcista. Cuando, no sé si vio la película El Exorcista, la primera, cuando estaban los dos exorcistas, el viejo que muere ahí haciendo el exorcismo y el joven, y él le dice, no, él le dice, somos legión, somos muchos, le dice el poseído, y dice, no, él le enseña ahí al exorcista joven, le dice, no, nuestro enemigo es solamente uno. O sea, todos los otros demonios se originan o tienen su ser, su hilo de existencia pendiendo de las decisiones del maligno, del demonio, de Satanás, de Lucifer. Entonces el demonio no soporta la fe en sí misma, incluso la que la pueden tener a él mismo. O sea, si hay alguien que no está de acuerdo con los satánicos, es el mismo demonio. El demonio prefiere pasar desapercibido, que no se vea, que no se cuestione, que no se conozca, como lo estamos haciendo ahora, sino eh, que prefiere, ¿no es cierto?, que creamos que no existe. Entonces, quienes le rinden culto y adoración al demonio, no le gusta eso al demonio, porque no soporta la fe en sí misma. Y adoración y fe en el demonio igual es fe. Ahí hay fe, porque la fe siempre te hace trascender.
siempre te hace ver que hay algo más allá después de la muerte. Si hay alguien que adora al demonio, va a querer estar con él después de la muerte, pero el demonio lo que quiere para rompernos el sentido de la vida es que creamos que no hay nada más allá de la muerte, o que es algo, como diría ahora los físicos cuánticos, es algo que solo es físico nomás. Y siempre nos enseñaron desde primaria que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, la fe y toda auténtica fe hace que trascendamos más allá de la muerte. Y la táctica o el objetivo del maligno es que lleguemos a creer que todo termina con la muerte, que todo es por nada, que todo es sin sentido, que la vida es absurda. Es que si tú sacas a Dios de la historia, de las creencias, solo te queda un ojal abierto, pero sin el botón. Si tu camisa está llena de ojales, son hoyos en tu camisa, son errores, ¿no? Si no hay botón, se te va a abrir a cada rato. Por mucho que esos ojales sean maravillosos, bordados en oro o en diamante, o en lo que sea. Entonces, esa es la ambigüedad, hay que siempre alejarla, hay que tener claridad, claridad, aunque nos duela, aunque nos dañe. A veces las personas piden liberación a Dios y esa liberación siempre tiene que ver con claridad. Dios te dice, mira, yo para liberarte tengo que llevar Espíritu Santo, conectar todo, poner en relación y de esa forma poner luz a tu vida. Pero ojo que tú hiciste tal o cuales cosas, entonces esas cosas también van a quedar al descubierto. Por eso el original en arameo es tan bonito cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz, no con mi cruz, y sígame. Pero sígame, dice en arameo ahí atrás, cúbrete, acurrúcate y camina detrás de mí. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, camina detrás mío. Y yo voy a proteger tu vida secreta, esas cosas que no quiero tampoco que se sepan porque te pueden destruir. Y el demonio lo que hace es aplaudirte todas esas cosas, excelente, qué bueno, y cuando estás en el escenario, todos te aplauden y se cierra el telón y tú te vas a cambiar la ropa para la siguiente escena y él mismo te abre el telón para que todos te pillen y se burlen y vean eso que tienes ahí. Entonces, claro, por eso nuestro protector, hay que caminar detrás de Jesús en sus pasos, en el Evangelio. Es lo único que nos puede salvar ahí de todo eso. Y esa ambigüedad, por ahí, que Dios vomita. A los tibios los vomito en mi boca. La tibieza es la ambigüedad. Entonces, bien, quien no cree en la existencia del demonio está más cerca de él, pues le hace un favor en cuanto a que lo ayuda a trabajar clandestinamente, a través de lo que más le gusta al ser humano, el poder, la riqueza y el placer. Usted hágase la pregunta, ¿cuál es mi talón de Aquiles? ¿Dónde me aprieta a mí el zapato? ¿En el poder, la riqueza o el placer? A mí en el placer. Hay otros en el poder. Yo creo que no, el poder es terrible. Por ejemplo, Pablo Escobar era el poder. Podía, aunque su hijo dice que eso es fábula, que no es así, es un mito, que ellos para calentarse cuando estaban escapando y tenían frío y la niña tenía frío, le incendió en la hoguera $2 millones. Dice que no fue así. Pero si hubiera sido así, él hubiera estado dispuesto porque lo que le interesaba más que la riqueza era el poder. Quería ser presidente, quería ser senador, después presidente. A otros les cautiva más y les atrapa más la riqueza.
Tiene que ser el pantalón de marca, las zapatillas de marca, todo tiene que ser de marca, tiene que reflejar riqueza, que no se note pobreza, tiene que reflejarse riqueza. ¿Ya? Y a otro el placer, porque nos gozamos la vida, nos gozamos el sexo, gozamos la comida, gozamos la compañía, gozamos esto, gozamos lo otro, pero, ¿no es cierto? Uno con la madurez se da cuenta que tienen que ser cuotas de placer, no una vida de placer. Pero uno sabe sus tendencias. Cuotas de placer sí, cuotas de riqueza sí, cuotas de poder sí, pero hay gente que tiene una cuota de poder y se vuelve loco. A mí mi hija me cuenta que tal delegado en su curso, que es hijo de la que maneja justamente el grupo WhatsApp del curso, imagínate, la mamá y la hija locas por el poder, pues uno le hace una crítica o algo así, o les quiere quitar, o desafiar, o le hace tambalear un poco su pequeña cuota de poder y se vuelven locos. Entonces ahí uno dice, uy, esta persona y el poder, yo creo que a mi juicio es lo más peligroso. Puede causar, el maligno puede trabajar muy bien con las personas de lo del poder. El placer se lo joden, pues, hasta que los pillen. Y en la riqueza los cautiva creyendo de acumular cosas y cada vez esas personas tiene amigos, familiares y hasta que le toca el mismo morirse y se da cuenta que no se va a llevar nada. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Entonces es otra pregunta que tenemos que hacernos. Si el mal es la ambigüedad, esa ambigüedad trabaja en mi caso, en mi historia, en mi persona, en cuanto al poder, en cuanto a la riqueza o en cuanto al placer. Y como sentido último también, como sentido último, ¿cuál es Dios mi sentido? ¿O es como sentido último de mi vida perseguir y alcanzar el poder, la riqueza y el placer? ¿O una de esas? ¿O es una existencia que yo tengo entregada a quién? A mi conveniencia propia. ¿Cuándo tenemos nosotros una mejor vida? Cuando somos humildes, pero no tontos. Cuando somos buenos y no excluimos a nadie en nuestro corazón, pero decimos las cosas súper claritas cuando hay que decirlas y a las personas correctas. Y cuando tenemos convicciones que nos dan firmeza en la existencia y nos hacen ser coherentes y ser entregados en la vida. Eso es tener fe desde el arameo de Jesús. Hay que entender a Jesús desde su idioma, y Jesús habló arameo, no griego ni latín, ni menos castellano, ni menos inglés. Entonces, por eso, hoy día, por ejemplo, una persona me citaba, pero si no viste tú la película La Pasión de Mel Gibson, yo le dije, sí, pero esa es la pasión según Mel Gibson, no según los evangelios. Y más aún tienes que ver el original. Claro, el original de los evangelios está en griego, pero está pensado en arameo, el sustrato es arameo. Ay, ¿dónde hay una Biblia en arameo? La Pechita, sí, está en Medio Oriente, está en arameo. La Biblia Pechita se llama. Entonces, arameo siriaco, pero bueno, de alguna forma nos acerca un poco más al arameo galilaico, que era el propio de Jesús, que era un arameo más fuerte, ¿no? De carácter. Bien, la fe no es creer en Dios, pues el demonio también lo hace. El demonio se sabe la Biblia y al revés y al derecho. Ser teólogo no es saberse la Biblia al revés y al derecho. No es creer en Dios. El demonio también cree en Dios y se sabe la Biblia al revés y al derecho. Pero no lo conoce, no lo ama, no tiene una relación con Él. No le alcanza para tener una relación con Él.
Entonces, creer en Dios es una creencia que solo lleva a amar mi idea de Dios, pero no a Dios. Las creencias llevan a amar ideas de algo, ideas de Dios, pero no a Dios. A Dios no lo tiene solamente Allah o Yahvé o la Trinidad incluso. A Dios lo tenemos en la relación con Él. Y finalmente le hacemos caso a Jesús y decimos, finalmente llegamos a la conclusión que lo que anhelamos es que Dios sea papito, porque siempre anhelamos al papito y buscamos al papito y queremos al papito, y si no tenemos miedo a la muerte es porque al final nos vamos a entregar en brazos de un papito. Y eso créanlo, elijan eso en la realidad, eso es física cuántica, elijan eso, otros elegirán extraterrestres, elegirán mundos paralelos, elegirán otras dimensiones, elegirán no sé cómo. ¿Qué problema? Nosotros elijamos lo que ha sido revelado por el mejor hombre que ha pisado esta tierra, el ser humano, aunque a lo mejor no creas que es Dios, pero es Jesús. Y él sí creía en Dios y dijo que Dios era papito, entonces creamos eso. Eso es lo único que nos va a liberar en la muerte. El demonio va a tratar de espantarnos, de creer que nosotros mismos fuimos muy ambiguos en la vida. Entonces, si a usted le sirve confesarse, vaya a confesarse. Si a usted le sirve conversar estas cosas con Dios desde su vida privada, hágalo, pero hágalo siempre desde la luz, desde la claridad. Clarifíquele cosas buenas, malas, dañinas, sufrimiento, alambre de púa, lo que sea, pero que sea claro, no que sea ambiguo. Al demonio hay que jodérselo así. El demonio no escucha tus pensamientos, sino lo que tú dices, ¿verdad? Eh, el mismo momento, en estos momentos, ese celular, esas computadoras cuánticas, esos algoritmos que están escuchando esto. Aparte de mostrarle el dedo a la cámara así, el dedo del medio, está parado, hay que decirles eso. Entonces, no están escuchando, pero no pueden escuchar lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ustedes nunca le respondan esto ni siquiera a un sacerdote. Que esta pregunta jamás la pueden responder en su pensamiento. Yo tengo mi respeto, pero son pensamientos, pero nunca lo he dicho al aire, al espacio, al entorno. La pregunta es, ¿qué te haría a ti perder la fe en Dios? ¿Qué te haría a ti perder tu relación con Dios por parte tuya como represalia? Se había ido de nuevo. El demonio ha saboteado harto esto. Entonces, ¿qué te haría así perder a ti? Eso no lo responda jamás a nadie, ni un cura, a nadie. No tiene que escucharlo el aire. Hay preguntas, hay preguntas se pueden hacer, pero hay respuestas a preguntas que no, ni el aire te lo tiene que escuchar. Entonces, fíjense, esa inteligencia artificial que nos escucha y todo nos roba el dinero. Por ejemplo, a mi esposa el otro día le hicieron dos compras en Nequi y la hacen en la noche y todo, y uno dice, ¿y cómo sabe la clave, el código? Esto de acá? Nosotros acá ni siquiera decimos cuando vamos a hacer algo, algo así del código, nosotros lo escribimos en papel y que lo vea solamente la persona, no lo vea ninguna pantalla. Y aún así nos joden. Entonces,
Ojo ahí con eso. El demonio no conoce tu pensamiento, pero escucha lo que tú dices. Le das un material a alguien. Por eso se dice que hay cosas que uno no tiene que andar contando a la gente. Porque hay gente mala, pero no le alcanza la inteligencia para ser maligna. Pero sí, hay gente que es una vía, es un medium para el maligno. Y eso se ve. Bueno, entonces la fe no es creer en Dios, pues el demonio también lo hace. Creer en Dios es una creencia que solo lleva a amar la idea de Dios, pero no a Dios, y que solo lleva al fanatismo y al fundamentalismo, que hace atacar y vengarse en nombre de Dios, y creerse con la autoridad de separar o clasificar las ovejas. Hay gente que así, estos son buenos y estos son malos, empieza como en el juicio final. ¿Qué se creen? Juzgando y condenando, y es típico gente que critica todo. Uf, qué náusea que da esa gente. Bueno, la fe verdadera, en cambio, es creerle a Dios, conocerlo, tener una relación con Él y creerle que Él se regala a sí mismo en cada instante de mi vida. Quien le cree a Dios lo sigue y lo ama como persona y sin un interés religioso, sin idolatrar su fe eclesial, como la iglesia, porque por siglos dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Qué soberbia, ¿no es cierto? No, fuera de la gracia, de la gratuidad no hay salvación. Fuera del amor fraterno no hay salvación. Para ganarse el cielo hay que renunciar al cielo. Esa fe auténtica y bíblica libre de conveniencias jerárquicas eclesiales nos defenderá contra el maligno y desarrollará en nosotros la capacidad de extraer sentido incluso en las realidades más terribles. Bueno, nos quedan un poco más de 5 minutos. Veamos si eh, podemos ver ahora unas escenas de la película El abogado del diablo, y ahí van a ver ustedes la ambigüedad. Veamos acá. Ahí. Vean y escuchen muy bien. Ay, no. Tenías razón en una cosa, Jerry. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona así. ¿Qué le hiciste a Marian? Libre albedrío. Es como las alas de una mariposa. Una vez tocadas, nunca se despegan de la tierra. No, yo solo monto el escenario. Tú aportas la actuación. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Un arma? ¿Aquí? ¡Maldición! ¿Qué le hiciste a mi esposa? Bueno, en la escala del 1 al 10. 10 siendo el acto sexual más depravado que haya conocido el hombre. Y 1 siendo una noche ordinaria de rutina sexual en el hogar Lomax, yo diría que, para no ser presumido, Mary Ann y yo alcanzamos un 11. ¡Muérete! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Dame más, hijo mío! ¡Vamos, adelante! ¡Debes aferrarte a esa furia! Es lo último que te queda, el último lugar donde esconderte, la última hojita de parra. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Jamás perdiste un caso.
¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Porque eres demasiado bueno? Sí. ¿Pero por qué? Porque eres mi padre. Soy un poco más que eso, Kevin. Esa corte estaba ardiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan del juego, Kevin? Fue buena racha, Kev. Pero tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. ¿Qué eres? Oh, tengo tantos nombres. Satanás. Dime, papá. Miriam lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, así que la destruiste. ¿Me culpas por lo de Mary Ann? Oh, espero que bromes. Mary Ann, la pudiste haber salvado cuando hubieras querido. Solo quería amor. ¡Ey! Estabas muy ocupado. Eso es mentira. Mary Ann en Nueva York, reconócelo. Comenzaste a buscar algo mejor en cuanto llegaste aquí. Eso no es cierto. No sabes lo que teníamos. No sabes nada sobre eso. ¡Ey! Estoy de tu lado. ¡Estás mintiendo! ¡Ey, Kevin! No hay nada allá afuera para ti. No seas un pobre imbécil. ¡Deja de engañarte! Te dije que cuidaras de tu esposa. ¿Qué te dije? El mundo comprenderá. ¿No dije eso? ¿Y qué dijiste? ¿Sabes lo que me asusta, John? Si dejo el caso y ella mejora, la odiaré por ello. ¿Lo recuerdas? Sé lo que hiciste. Me engañaste, Mil. Bien, va a terminar esto y la clase de hoy lo retomamos desde la próxima clase para analizar la ambigüedad del demonio que actúa genialmente Al Pacino. Y miren que lo que dice, y qué terrible para nosotros, el demonio le dice a este abogado, le dice, yo mismo te dije, con los casos y dedícate a tu esposa. Yo mismo te lo dije. Eso es lo terrible, que la gente dice, ay no, es que me tentó el demonio, pero los responsables somos